Hoy, pilar 3, otro súper importante, y por eso digo que esto tiene que estar en alguna forma de dibujo, y por favor haces los dibujos y me los mandas por redes sociales. Se llama relevancia. Y yo creo que si tuviera que buscar un sinónimo de palabra, porque relevancia, ya te voy a decir qué significa, y es para mí muy importante que lo sepas. Si yo tuviera que buscar un sinónimo de esta palabra, sería mercadeo. Pero yo le digo relevancia porque la base a lo que debes enfocar este pilar siempre en tu negocio es cómo estoy, varias cosas acá, cómo conozco profundamente quién es mi cliente. Y estando aquí en Puerto Rico, me reuní con las mujeres Red de Puerto Rico, vinieron 5 mujeres hermosas, cenamos, pasamos una noche súper rico y yo decía, wow, y lo que yo más amo de conocerlas, lo que yo más amo de poder servirles es conocerlas también, que cada vez pueda servirlas mejor. ¿Me hago entender? Ese tiene que ser tu objetivo. Pero Tatiana, ¿cómo hago eso si vendo matas? Conocer también tu cliente, de quién compra tus plantas, que cada vez puedas servirles mejor. Cuando tú sirves, cuando tú solucionas un dolor, un problema, una necesidad que tu cliente tiene, son ventas seguras. Ventas seguras. Si yo hablo el lenguaje de mi cliente, son ventas seguras. No por las ventas, por el servicio. Vamos al pilar de antes, propósito. Entonces, varias cosas en este pilar. Muy importante, y yo acabo de estar también con, wow, o sea, tengo 800,000, no 800,000, pero un montón. Ahora van a ver un montón de cambios, no cambios, pero vas a ver crecer mucho mi Instagram y mi YouTube orgánicamente porque aprendí un montón de tips pequeños para poder hacer crecer esas cuentas. No, y aquí quiero que cuando yo diga que quiero hacer crecer las cuentas, no es mi ego. A mí no me importa si tengo 1,000,000 o 500,000. Lo que importa es la cantidad de almas a las que yo estoy sirviendo. Y eso no tiene nada que ver con mis ingresos, cuántos números de seguidores o suscriptores tienes. Pero solo la idea de que yo pueda hacer que un video mío en YouTube llegue a más almas y llegue a una familia y le dé una luz de esperanza, yes, me apasiona. Entonces, mi pilar de relevancia tiene que ver primero con cliente, es que conozcas muy bien a tu cliente, muy bien. Pero no solo demográfica, no solo los datos demográficos, porque yo sé quién es mi cliente, la mayoría, yo sé que hay hombres acá conectados, pero la mayoría de mi cliente es una mujer entre 35 y 46, 47 años. No es que no haya más abajo o más arriba, pero es la mayoría. Yo sé, y yo sé qué hace mi mujer, y yo sé qué está pasando por la cabeza de esta mujer, y quiero que sepas qué tanto conoces a tu cliente. ¿Qué tanto conoces a tu cliente? 1, 2. ¿Qué tan relevante es tu mensaje para tu cliente? Y la relevancia, para mi gusto, se crea cuando tú aprendes cuál es el lenguaje en el que habla tu cliente. Y si yo no hablo el lenguaje que habla mi cliente, puede que yo sepa quién es mi cliente, pero si no hablo en su lenguaje, esa persona no va a entender o no va a sentir que es con ella o con él. Otra cosa importante en relevancia, ¿cómo me muestro ante mi cliente en un mundo que está muy virtual? Y así tengas un negocio físico, este es un mundo en donde nos estamos moviendo con lo virtual. Mis papás están conectados, probablemente tenga tías conectadas. Entonces, no importa ya la edad, nos estamos moviendo en un mundo virtual. Entonces, aquí te pregunto, ¿cómo está tu presencia? Por lo menos en 3 cosas. Facebook, Instagram, YouTube. Tú dirás, Tatiana, es mucho trabajo. No, no es mucho trabajo. Si yo estuviera dándote aquí una clase de cómo crear contenido, de cómo reutilizar contenido, de cómo hacer que todo esto funcione súper lindo, tú manteniendo libertad, tú manteniendo estilo de vida, tú manteniendo sanidad, lo haría. Pero aquí estoy creando conciencia. Entonces, tu presencia en estos 3 con la mentalidad, porque aquí estoy construyendo un pilar sobre el otro. Facebook, Instagram, YouTube, con una mentalidad diciendo no sirvo, no me va a ir bien, no va a funcionar. Pero si tú ya tienes la mentalidad, pilar 1,
Voy a propósito, tengo una razón súper poderosa para hacer lo que hago y vengo y hago relevancia. Yes. Ahí me emociono yo porque te hacen un montón de negocios exitosos. Entonces, 3 plataformas en las que yo creo que debes estar porque la gente está. No es tu ego, no es que tengas seguidores, es si yo quiero llegar a mi cliente, óyeme bien, si yo quiero llegar a mi cliente, ¿en dónde está viviendo mi cliente? 30 minutos en promedio al día pasa una persona en Facebook y yo estoy segura que ese promedio no está más alto porque hay un montón de gente que no lo está haciendo. Pero si uno va a un montón de comunidades y a un montón de edades, pasan mucho más de 30 minutos en Facebook, mucho más. Entonces, ¿dónde está mi cliente y cómo pongo mi mensaje, mi servicio, mi producto al frente de mi cliente, al frente de mi cliente? Y yo, como lo hago en nuestros negocios, es Facebook, Instagram y YouTube. Es como lo hago. Probablemente me conociste por un video en YouTube, probablemente me conociste por un post en Instagram, probablemente me conociste por una publicidad en Facebook. No por el dinero. Ahora, no me malinterpretes, voy a ir a mi otro pilar. A mí me encanta el dinero. El dinero en este momento de la historia paga mi estilo de vida. No es un beso, no es una sonrisa, no es ser no es ser querida, no es ser amable. No. Entonces, no quiero que pienses que es que no me gusta, no, pero nunca es mi fin. O sea, nunca es el propósito de. Entonces, cuando yo quiero que un video en YouTube llegue a más personas porque aplico como todo lo que es súper, o sea, como todas las herramientas que están funcionando, entonces obviamente estoy siendo relevante. Entonces, relevancia. ¿Cómo? Y esta es la última frase que voy a decir de esto. ¿Cómo vives diario en la mente de tu cliente? Para mí, uno de los mejores tips de ventas, y este es un tip millonario, es cómo entro en una conversación que ya tiene mi cliente en su cabeza y yo ofrezco una solución a esa conversación. ¡Wow! Y entonces cuando tú dices, Tatiana, tú pareciera que me estuvieras hablando a mí. Tatiana, y una vez una persona me escribió, ¿eso es manipulación? No, esto es servicio, porque si yo no te hablo en tu lenguaje, yo no podría abrir un canal de abundancia para ti. Si yo no hablara en el lenguaje de haber estudiado a mi cliente por propósito, no habríamos pagado en una comunidad en 2 años más de $1,500,000 en deudas. Eso es propósito. Eso es propósito. Nunca es manipulación, es propósito y es relevancia para con mi cliente. Voy a mi pilar 4, muy importante para los emprendedores. Y te voy a decir el error más grande que cometen en este pilar. Y entonces, pilar 4 se llama utilidad. Y hay un gran error afuera y es miden ingresos. Y entonces dicen, todas las metas están en ingresos. Y yo no digo que no tengas metas en ingresos, pero como emprendedores muchas veces, y yo sé que aquí nadie lo ha hecho, solo me ha pasado a mí, como emprendedores muchas veces vendemos un producto de $100 y ponemos en el bolsillo $100 porque necesito para pagar el arriendo, el agua, la luz, excepto que ya seas una empresa grande constituida, que entiendas que hay un montón de cosas. Entonces, error número 1, cuando vendes 100, no son 100 de utilidad. Cuando vendes 100, no puedes poner en tu bolsillo 100. Y todo esto yo lo explico súper bien en seminarios y esto. Pero entonces, parte de lo que quiero decirte aquí en este pilar es, aprende y empieza hoy a cuidar la utilidad. 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 ¿Y qué es la utilidad? Es el dinero que queda después de haber pagado tus costos, tus gastos e impuestos. Yo no sé en qué cabeza de muchas personas que están empezando negocios no existe la palabra impuestos. Y quiero decirte porque yo estuve ahí, parte de la razón cuando estuve quebrada hace muchos años fue por un tema de impuestos también, una mala información, no era de mala intención, era mala información y también tenía un tema con impuestos. Entonces yo digo, en utilidad, lo primero que quiero que hagas es que crees y
generes planes para generar utilidad, no solo ingresos. Obviamente los ingresos, sin ingresos no hay utilidad, pero que seas tan consciente. Hay una frase que amo: en lo que te enfocas se expande, en lo que te enfocas se expande. Si yo me enfoco en crear utilidad, se va a expandir la utilidad. Si yo me enfoco en crear ingresos, se van a expandir los ingresos, pero no necesariamente el subir tus ingresos aumenta tu utilidad. Entonces, en mis negocios, yo soy súper cansona con la utilidad. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer pan para vender pan. No, 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 no. Yo no quiero hacer pan para vender pan. Yo quiero hacer pan para vender. Ay, no sé cómo cambiar ese dicho. Bueno, no importa. Yo quiero hacer pan para alguna otra cosa, para que me quede más que el pan, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabes cómo estás manejando tu dinero? ¿Qué utilidad te está quedando? Y si tú dices, no tengo ni idea qué es utilidad, Tatiana, tarea. Tienes una hoja en la que estás escribiendo cuáles son las acciones que vas a hacer, ¿listo? ¿Cuáles son las acciones que vas a hacer? Pero entonces, mi gran como mensaje que quiero poner afuera muy, muy, muy grande es, ojo, ojo, que tengas utilidad en tus negocios. La única razón por la que no tienes utilidad en tus negocios es que no le has puesto la intención. No, Tatiana, es que no me queda porque los empleados. Entonces, si tú pones la intención en tener utilidad, tú vas a poder devolverte desde la utilidad que quieres, devolverte y saber qué ajustes tienes que hacer en tu negocio para esa utilidad. Y el error más grande, y yo sé que te debes estar riendo detrás de aquí, si tú vendes, no sé, unos aretes y esa es la plata de algo, porque no es así. Esos aretes tienen unos, no sé, unos gastos, unos costos, probablemente un impuesto, dependiendo de lo que factures. Entonces, ese es algo que siempre, yo creo que todos los que hemos empezado lo hemos hecho. Y uno de mis grandes consejos, si eres una persona que es un solopreneur, o sea, como que tiene su propio negocio, es que empieces a dividir, o que sea tu intención dividir tus finanzas de las finanzas de tu negocio, pero pues obviamente esto es como otras varias masterclasses. Entonces, mi cuarto pilar es utilidad. Por eso mis negocios son rentables, porque yo tengo utilidad. Punto. Nunca, yo creo que hay gente que factura millones y millones y millones de dólares y se ganan $200,000 al año. No, no quiero. Si yo facturo millones y millones, yo me quiero ganar millones en rentabilidad, en utilidad. Quiero que yo pueda llevar a mi bolsillo también millones. Entonces, solo con que empieces a poner la atención en que tu negocio genere utilidades, boom.